GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Con el gentil auspicio de Fosfo C. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Fantasías Maffer. Clínica Medic Center, lo mejor para su salud. Señoras y señores, amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de las redes sociales de GAFA TV Ecuador. Esta noche nos acompaña en Pensamiento Crítico Alfredo Carrasco y Fabricio Zambrano, candidatos por Pichincha a la Asamblea Nacional. Vamos a conocer sus propuestas de trabajo. Para desarrollar el tema le damos paso a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, muy buenas noches. Hola Galo, señoras y señores, amigos y amigas, buenas noches. Bienvenidos a Pensamiento Crítico a través de GAFA TV Ecuador. Este martes 2 de febrero del 2021. Vamos a seguir hablando de elecciones, de propuestas, porque estamos a pocos días de las elecciones de primera vuelta del domingo 7 de febrero del 2021, donde se elegirán, pues, presidente o presidenta de la República, vicepresidente o vicepresidenta de la República y asambleístas nacionales, provinciales y también parlamentarios andinos. Esta vez hemos invitado, y gracias de antemano por aceptar este diálogo, al doctor Fabricio Zambrano. Él es administrador público, tiene una amplia experiencia en el sector público y también en la docencia. Él está de candidato a la Asamblea por la provincia de Pichincha en representación del partido Avanza. Y también saludo cordialmente al ingeniero geólogo Alfredo Carrasco. Él es máster en administración de empresas y vinculado al sector público, vinculado a las ONGs y su trabajo amplio en el campo medioambiental en varios países de América Latina. Él está, digo, de candidato a la Asamblea por la provincia de Pichincha en representación del partido Concertación. Concertación que lo lidera el señor doctor César Montúfar y en cambio el señor Isidro Romero lidera el partido Avanza que representa Fabricio Zambrano. Señores, buenas noches. Gracias por aceptar este diálogo. Comienzo saludando al doctor Alfredo Carrasco, al ingeniero Alfredo Carrasco. La primera pregunta de cajón, ¿por qué y para qué quiere ser usted asambleísta, Alfredo? Buenas noches, bienvenido. Estimado Fernando, estimado Galo, muchas gracias por la invitación al programa Pensamiento Crítico de GAFA TV. Yo creo que es una muy interesante oportunidad de poder compartir motivaciones que nos llevan a incursionar en esta lid política. Hay varios temas que para mí son muy importantes a llevarlo y presentarlo en la Asamblea Nacional. Uno de ellos es esa lucha frontal que hemos tenido durante varios años contra la corrupción, contra aquellos que saquearon los fondos públicos en diferentes instancias en las cuales tuvieron que hacer gestión y que le han significado al Ecuador una increíble pérdida de recursos financieros en muchos campos, en muchos campos. Esa es la primera parte. La otra es la reinstitucionalización y evitar que el Ecuador siga teniendo una estructura delincuencial. En lo personal, tengo una trayectoria de ya cerca de 40 años en temas ambientales, en temas de relaciones con comunidades indígenas, en temas de relaciones con comunidades rurales, no solamente aquí en Ecuador, en Bolivia y en el Perú. Esa experiencia, ese pensamiento ambiental, quiero ser la voz en la Asamblea Nacional y creo tener las competencias y las habilidades y la experiencia necesaria para poder impulsar acciones que el Ecuador necesita en beneficio del ambiente, en beneficio de comunidades, en beneficio del conjunto de la sociedad. Muy bien, muchas gracias. La misma pregunta la traslado a mi siguiente invitado, el doctor Fabricio Zambrano del Partido Avanza. ¿Por qué quiere usted ser asambleísta, doctor Zambrano? ¿Para qué y por qué quiere ser asambleísta usted?
Buenas tardes a ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Fabricio Zambrano es un quiteño que adora su país, que ha trabajado incansablemente en beneficio de la sociedad ecuatoriana por más de 20 años. Empecé mis primeros pininos profesionales, como lo digo yo, en el oriente, en el Coca y en la Guardia, cuando no había luz, cuando no había calles, sino de lodo, y ahí, con mucho trabajo y esfuerzo, logramos constituir los patronatos provinciales, tanto en el Coca como en la Guardia. Creo que uno de los logros más importantes de mi carrera profesional es el haber sido director en la Superintendencia de Bancos. En el 2009, cuando yo llegué, asumí la responsabilidad, una vez que la mutualista Benalcázar fue cerrada, liquidada, asumí ese reto de cancelar todos los haberes a todos los cuentaahorristas, y esto es un hito histórico en el manejo financiero del país en cuanto se refiere al tema de liquidaciones. Entonces yo creo que tenemos primero la experiencia, la transparencia, la honestidad, y quiero trasladar todos esos años de experiencia, de trabajo, con humildad, para que podamos generar un marco jurídico en la Asamblea, debido también a mi formación académica, un marco jurídico que permita generar un estado de bienestar que implica de sobremanera este momento de crisis sanitaria y económica, la generación de trabajo y más trabajo. No es posible que mientras los asambleístas están repartiendo hospitales, la gente muera en las calles sin una solución. Entonces, de esa vida de servicio quiero trasladarla a la Asamblea Nacional. Muy bien, gracias. Entonces, ahora vamos con el ingeniero Alfredo Carrasco, a ver si nos ponemos ya estables para este diálogo. Una pregunta de cajón para los dos, con el ingeniero Carrasco. Con esa pobre imagen que tiene la Asamblea Nacional ahora mismo, que apenas llega a un 2%, es decir, 2 de cada 100 ecuatorianos creen en algo en la Asamblea Nacional. Ustedes quieren llegar a ese reducto, a ese recinto con esa imagen, y llegando allá, ¿cómo piensan revertir esa situación, ingeniero Carrasco? El día de hoy un amigo me preguntaba, Alfredo, tú vas a ser electo asambleísta, el momento que te traigas las llaves de tu oficina, ¿qué vas a hacer? Yo les dije, lo primero que voy a hacer es a llamarle a Taitalejo y pedir que haga una limpia de la oficina. Una limpia de la oficina. ¿Para qué? Para evitar precisamente, para sacar esos malos espíritus de que ese sentido que han sido este rato aquellos que se han apropiado de la Asamblea. Ese 2% que confía, el 98% que no confía en la Asamblea, tienen todas las motivaciones para hacerlo. Porque los asambleístas, no todos, porque hay contadas y valiosas excepciones, se han encargado de desprestigiar a la Asamblea. No creo que el hecho de que sea una Asamblea desprestigiada no signifique que habemos personas que estamos dispuestas a ir a levantar ese prestigio que merece la Asamblea. Porque al fin del día, en esa Asamblea está recogida la esencia de la representación nacional. Aquellos que vamos a ser electos por la confianza de un voto ciudadano, debemos saber honrar ese voto. Para mí, ese es el principal fundamento para restituir esa credibilidad necesaria en la Asamblea Nacional. Lamentablemente, la Asamblea se ha constituido en una agencia de empleos y de contratos, sin ningún pudor, en las cuales muchos asambleístas, y tenemos allí experiencias y ejemplos de algunos asambleístas que hace rato están fugados o están refugiados en Lima o están refugiados en Bélgica o en México, que han contribuido precisamente a erosionar ese nivel de credibilidad. Nosotros, como la Alianza Honestidad 1751, creemos que tenemos el personal, con Fernando Villavicencio, que está por asambleísta nacional, para representar a la ciudadanía en sus legítimos derechos y en sus legítimos intereses, y respetarlos. La Asamblea Nacional, antes Congreso, Parlamento o Legislatura, no ha sido nunca, pues,
un lugar, un escenario donde se hable mucho de honestidad, se hable mucho de honorabilidad, de transparencia. Yo recuerdo como periodista, como cronista parlamentario, el sinnúmero de escándalos que ha habido ahí. Incluso ahora mismo podrían ganar hasta gente que está con grilletes o gente que tiene la lista para eliminarlos. ¿Qué piensa el candidato Fabricio Zambrano en caso de llegar a la Asamblea, sentarse junto a ellos? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Bueno, primero yo creo que el Congreso Nacional, hoy Asamblea, como tú decías, Fernando, ha venido pasando históricamente por procesos de desgaste, de deslegitimización. Yo creo que ese 2% es demasiado. Yo creo que si les preguntas a 10 ecuatorianos, los 10 te van a responder que la Asamblea no sirve para nada. ¿Cómo levantar esa imagen? Porque tenemos que ser conscientes. Cuando se negocian hospitales, carnes de discapacidad, se esperan espacios de poder, se esperan el reparto de ministerios, de instituciones públicas para generar gobernabilidad al Ejecutivo. Eso se lo hace entre cuatro paredes y entre gallos y medianoche. Quienes queremos ir a desentar la Asamblea Nacional, lo que tenemos que hacer es legislar con el pueblo. Yo, el primer día que entre a la Asamblea Nacional, nunca más le voy a poner llave a mi oficina. Va a estar siempre de puertas abiertas por un lado. Y por el otro, yo soy hombre de territorio. Asistiré a todas las sesiones que sean convocadas, pero la mayor parte del tiempo voy a tratar de pasar en territorios, en los barrios, generando con la ciudadanía, ¿no es cierto?, el conocimiento de las leyes que vamos a generar, que vamos a modificar, que vamos a aprobar. Entonces, cuando la ciudadanía sienta que la legislatura se traslada al pueblo, quizás ahí, con transparencia, honestidad, y vayamos retomando un poco esa imagen tan caída, tan venida a menos. Yo creo que eso es lo más importante. Si no, no vamos a tener posibilidad. Que sea la información transparente, de sentarme con quien me toque sentar. Esperemos que me toque sentarme al lado de quienes sí vayan a la Asamblea Nacional a legislar en favor de la ciudadanía en general. Candidato Zambrano, en todo caso la gente dirá, ¿desde cuándo usted se avanza? ¿Usted es parte de la fundación de ese partido que lo hizo Ramiro González o está en la segunda época, llamémoslo así rápidamente? Sí, en una segunda época. Yo entré a Avanza hace alrededor de un año, conocí a sus dirigentes, me presentaron documentación en la cual yo constaté que Ramiro González fue expulsado por un lado. Por el otro, yo soy un socialdemócrata convencido, soy un hombre de centro izquierda. Eso me motivó en el tema ideológico, el tema de la expulsión de González, y como yo lo digo en algunas entrevistas y en medios de comunicación, ojalá que yo tenga la posibilidad de hacer regresar a ese señor que tanto daño le hizo, primero al partido, pero lo más importante, le hizo tanto daño al país con recursos que no eran de él, por un lado, y por el otro, yo creo que sí, quienes queremos que Avanza se transforme en un partido referente a nivel nacional con esta renovación que se viene dando con gente nueva, honesta y transparente, lo primerito que tenemos que hacer es tratar de traerle al señor González a que responda frente a la justicia. Quienes no tenemos rabo de paja, quienes queremos hacer política transparentemente, vamos a hacer todos los oficios y todo lo que esté a nuestro alcance para traerle al señor a que responda. Miren ustedes, pero tenemos una justicia que yo no entiendo cómo funciona. Yo no entiendo. Miren los procesos para selección, designación de jueces de la Corte Nacional. Solo las salas más apetecidas fueron nombrados. El resto de salas hay que esperar por un lado. ¿Qué intereses oscuros hay detrás? La señora que estuvo en el Seguro Social con el señor González ya está libre. ¿De qué justicia hablamos? Entonces yo creo que personas como el compañero que nos acompaña en el panel, que es una persona de trayectoria, transparente, conjuntamente con nosotros, tenemos que ir también a pensar en cambiar el sistema judicial que está podrido desde su raíz. Muy bien. Nuevamente doy el paso a Alfredo Carrasco. ¿Usted desde cuándo en concertación? ¿Desde cuándo con César Montúfar, Alfredo? Desde el año 2010. Ya voy 11 años y actualmente soy el presidente nacional de concertación. Como es de conocimiento público, César Montúfar, el movimiento de concertación, fuimos los únicos opositores
al gobierno de Rafael Correa desde el año 2007, cuando él asumió la presidencia de la República. No me gusta pronunciar ese nombre, porque no quiero agredir a la memoria de los ecuatorianos. Es un nombre que debería ser obviado. Desde esa época estoy y he trabajado de manera militante. Concertación, ya en el año 2015, en octubre, presentó una propuesta al país, y está publicado, que se llama La Transición a la Democracia. Allí establecíamos nosotros todo un camino que había que recorrer para restituir la institucionalidad agredida del Ecuador. ¿Por qué digo agredida? Sabemos bien ese famoso hiperpresidencialismo que cooptó las funciones del Estado, que puso la mano en la justicia, que permitió la fuga de fiscales. Eso nosotros tenemos que restituir, esa dignidad de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y vamos a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que básicamente se ha constituido un espacio a través del cual se impusieron autoridades sin legitimidad, ¿sí? Y además se cooptó la voluntad de la participación ciudadana, que no debe tener injerencia del gobierno de turno. Señoras y señores, estamos conversando esta noche con el doctor Fabricio Zambrano, candidato a la Asamblea Nacional por Pichincha, por el Partido Avanza, y con el ingeniero geólogo Alfredo Carrasco. Él es también candidato a la Asamblea por Pichincha, pero por el Partido Concertación, Honestidad, Concertación, así se llama. Ya hemos conocido a nuestros invitados, ya sabemos lo que piensan. Ahora vamos a ver sus propuestas. Por ejemplo, Fabricio Zambrano propone 10 puntos en su plataforma, ¿verdad? Uno de ellos, por ejemplo, es eliminar el examen para el ingreso a la universidad. Pero no está solamente en el examen y en la universidad el problema educativo, Fabricio, está mucho más allá. Está desde el nivel de abajo. Si no hay bases, a la universidad llegan vacíos, llegan información. ¿Cómo hacer estructuralmente esa mejora en educación para que la universidad reciba ya gente formada, gente capacitada a conseguir un título y una profesión? Yo siempre pongo el ejemplo de Albert Einstein, ¿no? Que no tuvo la posibilidad de entrar en el Instituto Politécnico porque reprobó el examen de ingreso. Entonces, una prueba no te va a dar la posibilidad de valorar eficientemente y eficazmente si la persona es apta o no para seguir tal o cual carrera. Como tú decías, el sistema educativo desde sus inicios, es decir, desde la educación inicial, preprimaria, hasta finalizar con el último año de educación media, está mal. Está mal, ¿por qué? Porque no generamos un modelo de educación acorde primero a las necesidades del país. No generamos un modelo acorde a nuestra cultura. No generamos un modelo acorde a un modelo que debería ser netamente propio, socialmente hablando, sino que copiamos modelos de extranjeros y los copiamos mal. Eso por un lado. Pero la alternativa, ¿y por qué proponemos la eliminación del examen de ingreso? Los departamentos de orientación vocacional en los últimos 3 años deben jugar un papel fundamental para ir reconstruyendo, si cabe el término, el sistema educativo en los últimos años. Ese departamento de orientación vocacional le va a permitir al joven en sus últimos 3 años saber hacia qué orientación tiene y hacia qué lado se quiere ir para ingresar a la universidad, si es el área técnica, si es el área social. Y luego de eso, tienes otra herramienta más, porque yo fui profesor universitario, tú tienes los preuniversitarios, que siendo la educación pública una educación en donde el Estado eroga cualquier cantidad de recursos, no puede ser gratuito. Tiene que tener un costo para que a los estudiantes que quieren ir al preuniversitario, y hay infraestructura necesaria. Yo estudié en la Universidad Central aquí en Quito, y es impresionante tal cantidad de infraestructura que está tan venida menos y desolada, si cabe el término. Entonces, hay la infraestructura, se debería replantear el modelo universitario acorde al mercado local, qué necesitamos como profesionales. Entonces, es todo un sistema que tenemos que ir replanteándonos en función de la educación inicial, primaria, media y universitaria. Entonces, en ese preuniversitario, si tú le das al estudiante la posibilidad de ingresar según la carrera que quiere escoger y que tenga un costo, porque el Estado no puede estar
pagando para que se diluyan esos recursos de manera pero que no tenga un podemos, no retorno. podemos privatizar la educación, Fabricio. Nunca, La educación nunca, no puede ser, nunca. y la Constitución dice que la educación es pública y gratuita. Exactamente. Estamos hablando de gratuidad, pero al menos debe tener el preuniversitario un costo que conlleve todos los materiales o todo lo necesario para poder seguir ese preuniversitario. Yo no estoy hablando de altos costos, porque yo estoy hablando de un costo mínimo, así como en el tema del emprendimiento. Hay una ley de emprendimiento que hicieron los legisladores. Yo no sé quiénes impulsaron esa ley, pero es una vergüenza, porque tienes 2 artículos en los cuales yo me quedé, pero anonadado. En un artículo que dice que el sistema o la Secretaría, no sé si la Secretaría de Gestión Inmobiliaria, generará instituciones nuevas para el emprendimiento. Y hemos visto que en muchos casos hay infraestructura nueva que no sirve para nada. Y teniendo el SECAP, el Servicio de Capacitación Profesional, que tiene una infraestructura a nivel nacional que no se puede aprovechar, que debieron vincularla a la ley de emprendimiento. Tenemos toda una infraestructura que está también a menos, que eso es lo que se debe repotenciar y darles a los jóvenes la posibilidad de estudiar un emprendimiento técnicamente, porque somos buenos emprendedores. Pero ¿qué pasa? ¿Saben de mercado nacional? ¿Saben de mercado internacional? ¿Saben de finanzas, de contabilidad? No. Tenemos que capacitar a los jóvenes para que salgan con emprendimientos técnicamente bien estructurados y sean exitosos. Entonces tenemos los espacios. Gracias, Fabricio. Vamos a seguir profundizando estos temas. Ahora, Alfredo Carrasco, usted tiene como uno de los puntos principales del asunto de política ambiental, dada su experiencia, dado su conocimiento. ¿Cómo planteamos eso así brevemente desde el punto de vista ambiental para ciudades sostenibles, para el asunto del cambio climático, para el asunto de las fuentes de agua, ahora mismo que estamos en una lucha entre el agua y la minería? ¿Cómo planteamos eso en términos concretos para convertirnos en leyes, en normas, en conciencia nacional, Alfredo? A ver, voy a tratar de anclar 2 temas. En parte de la ciencia, por mi vinculación de años con las Galápagos. Yo dirigí la Fundación Charles Darwin en Galápagos. Fui subsecretario de Ambiente también. Y eso me llevó mucho más al campo de las ciencias y al campo de la gestión de las áreas protegidas. Para mí las áreas protegidas son muy, muy importantes para el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Y ahí yo planteo la importancia desde 2 ángulos: de fortalecer a la Autoridad Nacional Ambiental, llámese Ministerio del Ambiente, pongámosle el nombre que queramos, pero tiene que ser fortalecida y que tiene que ser realmente una autoridad que no esté sujeto al vaivén político para definir si se acepta o no se acepta de que dentro de áreas protegidas hayan o no hayan acciones extractivas. Soy muy categórico en señalar que las áreas protegidas nacionales, el 20% del territorio nacional, está dentro de una categoría, está dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Dimensionemos esa inmensidad geográfica. Estamos hablando del 20% del territorio en realidad, en las cuales es la base fundamental. ¿Para qué? Para muchos servicios ambientales. Uno de ellos, el agua. Las ciudades, los poblados, se nutren, se sirven de las áreas protegidas para el agua, para consumo humano, para el agua, para riego, los sectores rurales, más aún. Entonces, yo estoy proponiendo que tiene que haber el fortalecimiento de la autoridad ambiental, pero también me he comprometido a crear el Instituto Nacional de Áreas Protegidas. Y eso tiene también una vinculación, porque allí van a estar mucho más cercanos los actores directos que están viviendo cerca de las áreas protegidas o dentro de ellas, como el caso del Yasuní, por ejemplo, y también la academia. Por eso es importante una reforma también a la Ley de Educación Superior, para darle autonomía a la universidad. Autonomía a la universidad para que pueda ser un agente de desarrollo en el país, tanto en lo académico cuanto en lo de desarrollo científico. Entonces, y allí viene la otra parte también. Las áreas protegidas son un vínculo productivo con comunidades locales y con comunidades rurales. Cuando nosotros vamos a visitar un área protegida, indirectamente o directamente, estamos, ¿qué haciendo?
activando toda una cadena de servicios, sean alimentarios, sean de hospedaje, sea de guianza, en temas de turismo, en fin, de cultura. Entonces nosotros tenemos que potenciar aquello. En temas de recursos hídricos, que es una de mis preocupaciones fundamentales, ustedes compartirán conmigo. Y les voy a poner el nombre de 3 ríos y me gustaría su reacción como imagen frente a esto. Machángara, Río Monjas, Río San Pedro. ¿Qué es la característica singular? Todos en Quito, ¿no? Todos en el Distrito Metropolitano de Quito, por supuesto que sí. ¿Qué es la característica de estos? Contaminados, pues. Exactamente. Perdieron la vida. Están contaminados. Finalmente terminan derivando y siendo y conformando el río Guayabamba y posteriormente el río Esmeraldas. La carga contaminante que nosotros, los que residimos en Quito, generamos en estos ríos es extremadamente penosa y de altísimo riesgo para quienes habitan aguas abajo. Tenemos una responsabilidad como Estado de asegurar y de comprometernos para que las aguas que se descargan en los ríos efectivamente salgan con la calidad de vidas, porque finalmente es importante reflexionar. Esa agua, aguas abajo, se utiliza para riego y son los alimentos que vienen precisamente para Quito, por citar algunos de los tantos. Esa es la otra línea en la cual yo estoy comprometido. Y la otra es una revisión de la Ley de Finanzas Públicas, entre otros temas, por supuesto. ¿Para qué? Gracias, Alfredo. Gracias, Alfredo. Sí. Ya volvemos con usted. Vamos donde Fabricio. Fabricio tiene otros temas importantes en su propuesta. Por ejemplo, hacer reformas al seguro social para que no sea la caja chica de los gobiernos, como todos los gobiernos lo han hecho. Entonces, para que no sea solamente caja chica y tampoco sea botín político, debería haber. Para que el seguro social funcione y tenga una representación de los afiliados, de los dueños, de los pensionistas, y no sea el gobierno el que maneje el seguro social. ¿Cómo hacer brevemente este tema, Fabricio, por favor? Ya, pero quería yo acotar algo de lo que hablaba Alfredo. Imagínense ustedes que en la parroquia Belisario Quevedo, que es en el sector norte, occidente, donde está el barrio Las Casas y algunos otros barrios, hay un cordón verde que una empresa, por sus intereses, y en alianza, creo yo, con algunas instituciones, y no quiero dar nombres para tener toda la información, quiere deforestar para poner un cementerio. O sea, ¿se imaginan ustedes el riesgo que corre todo el sector noroccidental si es que talan todo ese cordón verde que previene los taludes y que previene la vida y que salva la vida? Ya vimos qué pasó hace tiempos en Cochabamba, en Cochapama, cerca del Pinar, que el lodo llegó hasta la occidental. Intereses oscuros y mezquinos quieren ir en beneficio de ellos y en perjuicio de la vida de los ciudadanos. Entonces yo creo que tenemos que ir a impulsar, como decía Alfredo, en esto estoy totalmente de acuerdo, impulsar una institucionalidad en cuanto al ambiente se refiere, un ministerio que realmente responda a las necesidades ambientales del país, la preservación, y no los intereses de ciertas empresas que lucran en función y en desmedro del ambiente, que es lo más importante que tenemos ahora y que debemos preservar. En el tema del seguro social, para ser muy breve, nosotros hemos visto estos últimos años el traslado de papelitos, como digo yo, al seguro social, llevándose la plata. Eso no puede ser. Eso no puede ser porque todos esperamos tener una jubilación digna. Por algo trabajamos tantos años y los honestos sí esperamos nuestra jubilación, pues. Y posiblemente con los manejos fraudulentos de todas esas autoridades que han pasado por el seguro social, ¿no?, que se han aprovechado de los recursos como botín, tenemos que nosotros buscar generar una reforma en la ley de seguridad social para que no lo vuelvan a hacer. Y si eso también implica una reforma del directorio donde el gobierno no meta la mano y designe a su delegado, porque ya sabemos que el delegado del presidente generalmente es el que preside, porque los otros votos también, los otros 2 votos bajan la cabeza, esperan su participación y dejan que el gobierno haga y deshaga del IES. Hay que hacer una reforma en cuanto al directorio también. Muy bien, vamos avanzando, el tiempo se nos viene encima. Brevemente, Alfredo, usted también propone el asunto del empleo y el asunto de la alimentación solidaria. ¿Cómo desde la Asamblea, cómo un legislador
puede contribuir, coadyuvar para crear empleo ahora mismo que necesita el Ecuador empleo y garantizar, por ejemplo, una alimentación solidaria? Primero voy a comenzar haciendo una referencia. Gracias a Fabricio por su comentario con respecto a los bosques protectores. Es necesario proteger no solamente las laderas de Pichincha, sino en varios sectores. Incluso soy partidario y respaldo el bosque metropolitano para el área de Cumbayé. Y también le voy a tomar la palabra a Fabricio. Ojalá, Fabricio, usted, como lo señaló, sea uno de los que le traiga de las narices al señor Ramiro González, que fue uno de los causantes del problema que este rato vive en el IES y que permitió que sea la caja chica del Estado. Exactamente. Toma la palabra. Alfredo, tenemos una trayectoria y un gustazo conocerte. Veo tu transparencia y así como veo tu transparencia, ten la plena seguridad que si llegamos juntos a la asamblea, tú vas a ver el accionar de Fabricio Zambrano, porque eso es la de sentar la política, que vayamos gente honesta, transparente, que no tenemos rabo de paja, y ojalá tenga yo el gusto de traerlo a González de las narices para que responda por lo que hizo. Muy bien, ese compromiso y me parece ese trabajo mancomunado en la Asamblea, pues muy bienvenido en el caso de darse. Brevemente el asunto del empleo, Alfredo. ¿Cómo es la Asamblea hacer el asunto? Tiene varias implicaciones. El tema del empleo hay que reconocerlo. La pandemia nos ha desnudado y nos ha dejado realmente una situación en la que tenemos que reflexionar sobre lo que significa el empleo en el Ecuador sin que los trabajadores pierdan sus derechos. Hay algo fundamental que la pandemia nos ha dejado, es que tenemos que repensar los modelos de relación laboral. Por eso es importante realizar una revisión del Código Laboral, que fue establecido en 1938. Yo creo que casi a 90 años ya, un poquito menos que 90 años, es necesario actualizar ese código laboral. Recordemos que más que el 60% de la población económicamente activa no tiene un trabajo estable. Y allí viene anclado qué podemos hacer. Un tema de responsabilidad social es darle el valor que tienen los pequeños y los medianos empresarios. Recordemos que aproximadamente el 80% de los empleos lo genera este sector de la economía, entre los pequeños y los medianos. El enfoque fundamental debe estar en potenciar o el desarrollo de aquellos empresarios, de aquellos emprendedores, y allí voy a tomar también palabras de Fabricio, que yo las comparto. Yo fui graduado en el Instituto Técnico Ecuatoriano Alemán. No sé cuántos de ustedes recuerdan aquel instituto que actualmente es el SECAP, estaba en el INCA. Yo me gradué allí como técnico en mecánica industrial. Para mí es importante, es crítico fortalecer la educación técnica, porque eso va a contribuir a tener unos grupos humanos mejor calificados, técnicamente calificados, para que puedan desarrollar mejor los emprendimientos. Tenemos también que impulsar, y allí una de las propuestas que nosotros planteamos es la revisión del Código Orgánico monetario y financiero. ¿Para qué? Para fomentar cajas de ahorro de bancos comunales. En lo personal, yo tengo una experiencia muy simpática en Oyacachi. No sé si ustedes conozcan la comunidad Quichua Cayambi de Oyacachi. Trabajo con ellos desde hace 18 años. Uno de los trabajos que hicimos allá fue la creación de la Caja de Ahorro y Crédito. ¿Qué significó aquello? Los recursos financieros que se generan dentro de la comunidad pasan a la Caja de Ahorro y Crédito. Y la Caja de Ahorro y Crédito, como no hay, concluyo con esto rápidamente, como no hay tantos costos de transacción, permite tasas de interés relativamente bajos y accesibles para las comunidades. Allá tenemos que apuntar. Educación, formación y financiamiento. Gracias, Alfredo. Dos puntos brevemente, Fabricio. Usted también habla de bajar las tasas de interés de los préstamos para reactivar la economía. Y también habla del empleo. Pero ahí viene una duda.
usted le ha oído a su candidato presidencial, el señor Isidro Romero, que le ofrece crear 3 millones de empleos. Y ha dicho que en forma indirecta él crearía 6 millones. El señor Isidro Romero, si llega a presidente, se acabó el desempleo en el país. ¿Qué piensa usted, Fabricio? ¿Tiene apagado el micrófono, Fabricio? Ya, ahí está. Adelante. Era por adelante. el ruido. Las tasas de interés en el país tienen que bajar, porque no puede ser posible que teniendo un sistema dolarizado, las tasas de interés usureras que tiene el sistema financiero bordeen desde el 16% y en muchos segmentos como el de microcréditos llegan hasta el 32%. Cuando tú tienes un dinero tan caro, es imposible una reactivación económica, porque lo primero que necesitas tú es dinero para emprender, para invertir. Y si tú vas a trabajar para el banco, y yo grafico siempre esto, que si quieres poner un pequeño negocio donde necesitas $10,000 de capital y tienes que pagar el 16, 20%, es decir, $2,000 al año, poco o nada te va a quedar de utilidad y muy poco vas a poder hacer en generar, aunque sea una fuente de trabajo, porque sabemos que el 97% de trabajo en el Ecuador la generan las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Entonces, si no vamos a impulsar, a pesar de que el 135 de la Constitución establece que el manejo de la política monetaria después de la constituyente del 98 la tiene el presidente de la República, ¿no es cierto?, en cuanto tiene que ver a la política monetaria, al tema de impuestos, lo que tenemos que hacer es buscar alguna alternativa, si es que no consensuamos con el presidente que llegue, de hacer una reforma muy puntual a la Constitución en función de valga la redundancia, en función de las funciones de la Junta de Política Monetaria, en lo que establece al establecimiento de tasas de interés. Eso por un lado. Sí, me decías, Fernando. Sí, vamos concluyendo. El asunto del empleo, ¿qué piensa de lo que ha dicho su candidato presidente? Brevemente, por favor. Yo soy un hombre convencido de que el Ecuador tiene dos alternativas fantásticas de desarrollo. Una es el sector turístico. Yo tengo un programa en Facebook porque he viajado por todo el país recopilando información y promoviendo proyectos como el turismo comunitario. Tenemos uno aquí cerca de Quito que debería visitar, lo que es Yunguilla, donde sus pobladores hacen de sus casas hoteles y de su siembra la comida. Y eso es lo que le atrae al extranjero cuando viene a nuestro país. Debemos de impulsar el turismo. Nosotros tenemos áreas maravillosas en el oriente, en la montaña, que podrían ser potencialmente escenarios a través de los cuales nosotros podamos sostener la dolarización y generar muchísimas fuentes de empleo. Y el otro, como dice el compañero presidente, el agro. El agro, nosotros somos un país eminentemente agrícola y ese es un discurso que lo han venido teniendo todos los políticos, pero no han cumplido con el agro. No han hecho nada por el agro. No hemos dado de comer al mundo como podríamos hacerlo. Ahí se generarían solo con 200,000 hectáreas bien cultivadas y con productos o commodities que podamos posicionar en el mercado internacional de manera planificada, con valor agregado. Nosotros tendríamos una posibilidad enorme de generar trabajo, porque por cada hectárea hay 6 puestos de trabajo directos. Entonces, a eso se refiere el compañero presidente. Muy amable, gracias a ustedes. Para terminar, simplemente, Alfredo, rapidísimo, en segundos, ¿qué espera usted de las elecciones, de la gente, el día domingo? ¿Qué piensa usted? ¿Qué espera? ¿Cuál es su expectativa? Que en estas elecciones, quienes votemos, vamos realmente a elegir nuestro destino. Por eso, el voto tiene que ser muy reflexionado, más que nunca. Ventajosamente, los sistemas actuales nos permiten estar mejor informados y mejor comunicados. No hay que dejarse engañar por esos cantos de sirena, en realidad, que tratan de comprar la conciencia y que tratan de comprar los votos. El Ecuador necesita el esfuerzo de todos, necesita, y le voy a poner quizá no políticamente correcto, el sacrificio de todos, porque lo que se nos viene, en lo que estamos viviendo, necesita que todos estemos empoderados para sacar al país adelante. Cada uno dentro de sus capacidades. Invito a que confíen en Alfredo Carrasco, que confíen en la Alianza Honestidad 1751, porque sabemos honrar la confianza del voto.
Muy bien, la misma pregunta para Fabricio al despedirle de este diálogo. ¿Qué espera? ¿Cuál es su expectativa? ¿Qué va a pasar el día domingo 7 de febrero, Fabricio, por favor? Brevemente. Primero, felicitar el programa, un gusto conocerte, Alfredo. Yo creo que, como Gracias. lo decías, esta es una elección atípica, pero histórica. Tenemos una crisis sanitaria y económica sin precedentes en la historia republicana. Creo yo que los instrumentos tecnológicos nos permiten conocer quiénes son los que quieren ostentar un cargo de elección popular, qué han hecho, de dónde vienen, si tienen las capacidades, las cualidades, las aptitudes y la formación. Reflexionemos ese voto este 7 de febrero, reflexionémoslo muy bien, porque o se agrava la crisis política y económica, o tenemos un respiro y comenzamos a salir hacia adelante y esperamos enterrar esta página negra de nuestra historia. Por eso yo les pido que voten por gente honesta, transparente, con mucha experiencia este 7 de febrero, y les pido ese voto de confianza. Soy un hombre que no va a defraudar a la ciudadanía ni a sus electores y va a demostrar que todavía en este país se puede soñar por días mejores con gente buena. Muchas gracias. Gracias a mis invitados de esta Gracias. noche de Pensamiento Crítico. Fabricio, gracias Doctor conocerte. Fabricio Zambrano. Suerte a las elecciones. Alfredo Carrasco. Señores, muy amable por haber asistido a este diálogo. Les deseo mucha suerte y hasta la próxima. Señores y señores, mañana volvemos a seguir pensando en voz alta por el bien del país. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas Gracias. Un gusto. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.